Saludos, Shalom Uraja, Shana Tova Umetuká, Año Nuevo, y que sea dulce, que seamos inscritos en el libro de todos los bienes, en el libro de la salud, en el libro de la prosperidad y especialmente en el libro de la vida y del perdón. Estamos hoy, el primer día entre Rosh Hashanah y Yom Kippurim, durante los Aseret Yemei Teshuvah. Hoy di un shiur sobre la Parashat Vezot HaBracha, y quedó una pregunta pendiente que la encontré lo suficientemente interesante para crear un video sobre esa pregunta. Es una pregunta muy común y tiene que ver con el rito muy común entre los Ashkenazim y en algunas comunidades sefaraditas o llamadas sefaraditas entre los Mizrahi, las comunidades del occidente, de tomar un gallo o una gallina y Erev Yom Kippur, el día antes de Yom Kippur, usarlo para hacer un tipo de limpieza, una capará, y por esa razón se llama caparot. ¿De dónde viene esta costumbre? Me preguntó el Talmud, y si nosotros acostumbramos a hacer esta práctica, ¿cómo se hace? Primeramente quiero describirlo un poco, porque se ve muy común por la red y llama la atención mucho. Y los supuestos Mekubalim que se están presentando, por la red, promueven mucho este tipo de costumbre. También muy común entre las comunidades hasídicas, por las razones que voy a explicar durante este shiur. Tomar este gallo, un gallo vivo, o una gallina para una mujer, especialmente si fuera una gallina blanca o un gallo blanco, desde el punto de vista del Ari, de uno de los Mekubalim, coger ese gallo y ponérselo arriba de la cabeza al estilo del despojo tradicional del Caribe, o de la brujería, de la santería del Caribe. Coger y pasarse ese gallo 7 veces arriba de la cabeza y decir: Ze Jalipati, Ze Kaparati, esto va a ser mi expiación, esto va a tomar el lugar mío, y hacer una limpieza donde simbólicamente la persona pone sus pecados en ese gallo. Luego, después de hacer ese 7 veces con el gallo, se lo da a un shochet, una persona que lo degolla en una forma kasher, y la carne de ese pollo o de esa gallina, de ese gallo, se cocina y se le da a los pobres como tzedakah para comer. Esa costumbre es una costumbre antigua, con la idea, simbólicamente, de transformar cualquier negatividad, cualquier pecado que ocurrió durante el año, transformarlo en un acto de tzedakah, de darle comida a los que no tienen para comer. La comunidad sefaradita, fuertemente, especialmente la comunidad judía de España, fuertemente se opuso a esa práctica. Y hoy quiero hablar sobre eso, porque no es la costumbre de los judíos sefaraditas, de los judíos españoles y portugueses, hacer ningún rito de caparot. Ese rito de ir a hacer la capará con un gallo, ponérselo por la cabeza, o con una gallina y ponérselo por la cabeza, es de acuerdo con la costumbre de nosotros, no se practica, y voy a entrar a algunos de los temas de la razón que eso es así. Primeramente, el argumento de los españoles y portugueses es que no hay ninguna mención de la costumbre de hacer los caparot, ni con gallo, ni con dinero. En ninguno de los libros de la Gemara, ninguno de los libros del Talmud, ni tampoco mencionado por el Rambam, por Maimónides, en el Código de su ley, en la Mishnah Torah. Casi todos los Rishonim, casi todos los sabios que escribieron halajá antes de el Shulchan Aruch, se oponen a la práctica. Algunos aprueban la práctica, y nosotros vamos a hablar de eso también. Principalmente, los que apoyan la práctica, y no solamente la apoyan, pero la recomiendan, el Ramá, Rav Moshe Isserles, de Cracovia, de Polonia, apoya absolutamente la costumbre, y entre los Ashkenazim se formó como una costumbre muy común. Lo más cercano a una mención
de esta costumbre se menciona Rashi lo menciona, en la Gemara, como el comentario al Talmud de Rashi, del comentarista francés Rashi, en la página, en Shabbat, la página 81b, a donde Rashi dice que lo vio en los Teshuvot HaGeonim, en la responsa de los Gaonitas, la costumbre de crear una canasta alrededor de 15 o 20 días antes, 22 días antes de Rosh Hashanah, crear una canasta hecha de hojas de palmas, que se acostumbraba entre el tiempo de los Gaonim, crear esa canasta, poner ahí tierra y sembrar ahí una planta de frijoles, para que crezca esta planta de frijoles, y entonces coger esa canasta con la planta de frijoles ya desarrollada en 15, 22 días, ya se desarrolló esta canasta de frijoles, cogerla y pasárselo por arriba de la cabeza de los niños, por arriba de la cabeza de las personas y decir, Ze Jalipati, Ze Kaparati, esto va a tomar mi lugar, esto va a ser una limpieza para mí, y entonces luego coger esa canasta y tirarla en el río. Y de esa forma soltar los averot, los pecados que tal vez se han acumulado en el año pasado, y así uno entra a Rosh Hashanah, de acuerdo con la Teshuvot de los Gaonim, que cita Rashi, los Teshuvot de los Gaonim, que cita Rashi, que de esa manera, antes de Rosh Hashanah, uno suelta los pecados, simbólicamente, uno suelta los pecados. Ahora, ¿quiénes son los Gaonim? Los Gaonim fueron los Rosh Yeshiva, los que encabezaban los Yeshivot entre el año 600 y el año 1100, que eran los presidentes de los Yeshivot, de los asentamientos de estudio, de las escuelas de estudio, de Sura y de Pompedita en Irak, lo que hoy en día llamamos Irak, y en ese tiempo era Babel. La comunidad muy fuerte, y los Gaonim eran los grandes maestros de Torah, eran los presidentes de esas asambleas, y de ahí viene casi toda la halajá. Interesante que las comunidades tal vez no practicaban la costumbre de coger un gallo, pero en ese tiempo tenían una costumbre folclórica de coger una canasta y sembrar allí alguna de las cosas. Entonces, mencionado que el Rosh, uno de los grandes sabios de España, menciona en Yoma, la sección de Yoma, y también el Mordechai y el Tur en Orachaim, menciona que la costumbre, en reacción a lo que menciona Rashi, que la costumbre no era usar una canasta, sino usar un pollo y hacerlo antes de Yom Kippur. Pues de ahí vienen muchísimas reacciones. El Bet Yosef, citando la ley sefaradita, cita al Rashba. El Rashba, Rav Shimon ben Aderet, dice que no es correcto hacer esta costumbre de coger un pollo y ponérselo por arriba de la cabeza, explicando que eso es similar a lo que él llama los Darjei Emori, los caminos de los emoritas. Específicamente, cada vez que los rabinos se refieren a los Darjei Emori, se están refiriendo a algún tipo de brujería, que sería una costumbre muy fea, de acuerdo con el Rashba, y el Bet Yosef lo cita para prevenir que uno haga la costumbre de coger este gallo o coger un pollo y pasárselo por arriba de la cabeza, citando que esto es una costumbre desde el punto de vista de Rabbi Shimon ben Aderet, que es una costumbre darjei emori, casi como si fuera un tipo de brujería. Y el Rashba trató de hacer todo lo posible en el siglo XIII, porque él era el sumo rabino de Barcelona, de la sinagoga principal de Barcelona, hizo todo lo posible para terminar esta costumbre en España, en Barcelona,
y casi lo bloqueó completamente. El Rashba era el estudiante del Ramban. El Ramban Nachmanides también se opuso fuertemente a la costumbre de hacer este tipo de acto por la razón que es Darjei Emorí, la práctica que se parece a un tipo de brujería. Yo voy a entrar a algunos de los temas que se discute aquí, porque el Ramban Nachmanides, no Rambam, Rambam es Maimónides, Maimónides ni menciona la costumbre. ¿Ya? Y casi todas las personas que siguen la onda, el pensamiento de la filosofía del Rambam de Maimónides, no aceptan hacer este tipo de costumbre. Nachmanides no lo aceptó y lo bloqueó por la razón de que parece un tipo de acto de brujería. ¿Quién es Nachmanides? Nachmanides fue un halajista, un comentarista sobre la Torá, con un elemento filosófico cabalístico que nació y vivió en Gerona, en Cataluña, desde el año 1194 hasta 1270. Muy reconocido como uno de los grandes filósofos sefaraditas y fue llamado, lo llamaban Mazal Tov de cerca de la cerca, de la puerta de la cerca, Bonastura Saporta en Cataluña. Fundó un estilo de escuela a donde es un comentario sobre la Torá de forma filosófica y también de forma mística y halágica, Nachmanides, de Gerona. Y él bloqueó, absolutamente rechaza el uso de un gallo para hacer los caparot. Rashba, que es el estudiante de él, es Rabbi Shlomo ben Aderet de Barcelona, 1235 al 1310, que era el rabino principal, como ya dije, el rabino principal de la sinagoga de Barcelona, vivió toda su vida en Aragón. Siguiendo las enseñanzas de su maestro, hizo también todo lo posible para bloquear la práctica de los caparot, como se ven hoy en día por la red de la costumbre de los Ashkenazim. Ahora, interesantemente, la mayor parte de los Ashkenazim que siguen la práctica de hacer los caparot y escriben fuertemente en pro de usar un gallo vivo, y pasarse ese gallo por arriba de la cabeza como algún tipo de expiación, algún tipo de práctica, usan la cita del Ramban de Nachmanides cuando está explicando por qué se hacían los sacrificios en los tiempos bíblicos, cuando habla sobre el sacrificio Nachmanides en Levítico capítulo 1 versículo 9, cuando él habla sobre la costumbre, o la ley, de traer una expiación, un animal para matarlo en el sagrado templo, que verdaderamente la forma que funcionaban los sacrificios, dice el Ramban Nachmanides de Gerona, dice que practicaba que la persona que iba a traer este sacrificio se entendía que verdaderamente al ver la muerte de ese animal y que se botaba la sangre y que se quemaba ese animal en el altar, que se motivaba la persona al ver ese sacrificio, se motivaba a hacer teshuvah, porque se daba cuenta que tal vez por los pecados que él hizo, verdaderamente él debería de estar muriendo. Pero en este caso, un animal está muriendo, está dando la vida, y eso le causaba, él se sentía afiliado, de acuerdo con el Ramban, se sentía afiliado, y por esa razón era parte del rito hacer un sacrificio de animal como parte de la expiación por los pecados. Entonces, los Ashkenazim dicen, los que apoyan este rito de caparot, dicen que por esa razón uno puede tomar la capará, tomar este gallo y usar ese gallo para poder hacer algún tipo de motivación de la teshuvah. Otros opinan
que no es buena idea hacer esto, porque la gente, en lugar de concentrarse, de enfocarse en hacer teshuvah, terminan enfocándose en la costumbre del gallo. Recientemente oí de un rabino, vamos a llamar rabino, de un hombre que anda tocando las puertas a los rusos, a la comunidad rusa, judía en Brooklyn, y ofreciéndole que si quieren hacer una capará, y le pone siguen llamando, y le ponen el gallo para ver si pueden hacer un tipo de capará sin darle algún tipo de tzedakah, simplemente como si estuviera haciendo algún tipo de despojo para limpiarlos por medio de ese gallo. Ahora, en general, la comunidad sefaradita es muy contraria a este tipo de idea, por la razón de que después de la destrucción del templo, no se pueden hacer korbanot. Especialmente, no se puede hacer un korban, no se puede hacer un sacrificio. Número uno, nunca se usaba una ave como un sacrificio de pecado. Pero no se podía hacer, aunque se pueda traer esa ave, no se puede hacer afuera del sagrado templo. Entonces, al traer este tipo de gallo y hacerlo parecer que uno está haciendo algún tipo de expiación, algún tipo de limpieza por medio de este gallo, es inapropiado desde el punto de vista sefaradita. Entonces ellos citan la explicación del Ramban. Interesante, es irónico que el Ramban estaba contrario a hacer este rito, pero ellos usan su explicación sobre la expiación por medio de los sacrificios que se hacían en el sagrado templo para explicar cómo puede funcionar los caparot. Ahora, nosotros decimos que como no se puede hacer una capará, no se puede hacer una limpieza usando un sacrificio afuera del sagrado templo, que sería inapropiado hacer ese tipo de cosas, y que si no, entonces es Darjei Emorí, es un tipo de brujería haciendo este tipo de cosas. Interesante que todos los oficiales, todos los comentaristas, todos los halajistas, desde el punto de vista ashkenazí, usan esa cita para explicar por qué se puede hacer. ¿Ya? Nosotros usamos la misma cita para explicar por qué no se puede hacer. ¿Ya? El Ben Ish Chai, sumo rabino de Bagdad en los 1800, también cita la práctica, y también el Kaf HaChaim, y también Rav Ovadia, recientemente Rav Ovadia Yosef, en el Yavia Omer, en el Yehavedat, en el capítulo de sección 2, sección 2, 71, dice ahí que esto es una costumbre ashkenazí que los sefarditas han incorporado en su práctica. Cuando ellos se refieren a los sefarditas, no se están refiriendo a los sefarditas, se están refiriendo a los mizrahi, a los judíos de las comunidades orientales, que han sido fuertemente afectados por las enseñanzas, número uno, de los ashkenazim, número dos, de el Ari. Ahora voy a entrar un momento a este área. El Ari era uno de los grandes mekubalim, y él escribe apoyando la práctica de hacer caparot con un gallo. En su mayor parte, los hasídicos, las comunidades hasídicas, basan sus hasidas. Hasidas es un estudio liviano de Kabbalah, hasidas, basado en algunas de las enseñanzas del Ari, y por esa razón tienen una afiliación muy fuerte con esta práctica de los caparot, usando un gallo o una gallina, preferiblemente un gallo o una gallina blanca, haciendo referencia al principio del libro de Isaías, como explica el Ari. Entonces, de acuerdo con los comentaristas, los halajistas modernos sefaraditas, esto es una práctica ashkenazí que pegó o tomó fuerza dentro de las comunidades sefaraditas por razón de la influencia del Arizal en las comunidades española y portuguesa.
nosotros no acostumbramos a hacer la práctica de caparot por, por lo que nos enseñó el Ramban y por lo que nos enseñó el Rashba, que nos dice que no es buena idea. Ahora, el Shulchan Aruch, Rav Yosef Karo, en el Shulchan Aruch, también está opuesto a hacer la práctica de caparot y usar el gallo para expiar o limpiar de alguna manera simbólicamente los pecados del año. Añado aquí que en muchas comunidades en Latinoamérica es muy difícil encontrar un shohet, alguien que pueda degollar en una forma kasher al pollo. Y entonces aún se pone peor la situación. ¿Por qué? Porque la persona cogió y hizo el rito, si cogió un gallo vivo o una gallina viva, hizo el rito, ahora se lo da a alguien que lo va a matar, y al matarlo no lo mata de acuerdo con las leyes de Shahita. Entonces la carne que viene de ese rito no es kasher, y en lugar de hacer un bien, le añadieron dolor a este ser viviente, al animal. Esa es una idea. Otra idea, hasta los Ashkenazim, el Aruch HaShulchan, que estaba vivo durante el periodo de tiempo de la Mishnah Berurah, del Chofetz Chaim, que apoya fuertemente la costumbre de hacer caparot. Rav Israel Meir Kagan, el Chofetz Chaim, en la Mishnah Berurah, la apoya. Entonces, el Aruch HaShulchan no lo apoya, y el Ashkenazi no lo apoya, por la razón de que muchas personas empiezan a tratar de hacer esta mitzvah, de hacer esta costumbre, esta minhag, y le pone mucha presión a los shohatim a que degollen rápidamente a estos animales, a estas aves. Y entonces con tanta presión, los shohatim, los que van a degollar, no tienen tiempo para afilar los cuchillos y terminan haciendo trefá a los pollos porque no tienen tiempo para matarlos en una forma cuidadosamente, y entonces terminan todo esto al mal. Entonces hay fuerzas, hay opiniones en el mundo ashkenazí que estaban absolutamente opuestos a la práctica de los caparot, y opiniones fuertes, halágicas, como el Shulchan Aruch, Rav Yosef Karo, el Bet Yosef, el Rashba, el Ramban, absolutamente contrario a la práctica de los caparot. ¿Ya? Por esa razón, nosotros en la comunidad española y portuguesa no acostumbramos a hacer la costumbre, a hacer este minhag ashkenazí, de coger un gallo o coger una gallina y ponernos sobre la cabeza, y lo consideramos como si fuera un tipo de darjei emori. Es absolutamente inapropiado desde el punto de vista halágico hacer algún tipo de sacrificio de animal para expiar los pecados afuera del sagrado templo. Interesante que aún entre las autoridades ashkenazí, que apoyan la costumbre de los caparot, una de las razones que citan es que se acerca el día de Yom Kippur, y la alma judía desea algún tipo de korban, y por esa razón reciben algún tipo de alivio de hacer este rito de los caparot. Interesante, en mi humilde opinión, esa debería de ser una razón para no hacerlo, para recordarle al pueblo judío que nosotros hacemos hoy en día caparot por medio de la teshuvá, tenemos limpieza por medio de la teshuvá y por el aspecto comunal de la teshuvá. Cuando el pueblo entero se reúne para hacer teshuvá en Yom Kippurim, por medio de la teshuvá comunal, nosotros recibimos capará. Y que no se puede hacer una capará por medio de un rito afuera del sagrado templo. En ningún lugar que se haga un rito
de matar o de sangre afuera del sagrado templo cumple con la ley de una capará. Ningún otro animal, menos los animales que son mencionados en la Torá para hacer el korban hatat o el ser la azazel, el seguir la azazel, el chivo expiatorio, ningún otro animal o ser humano o cualquier otro ser viviente se puede usar en lugar de ese korban hatat. Entonces nosotros entendemos en la comunidad española y portuguesa que ese rito verdaderamente no va a hacer eso. La forma de hacer una capará la forma de limpiarse es cambiar nuestro camino. Pedirle a Hashem, pedirle a Dios que nos ayude a evitar el pecado, hacer el bien y cambiar en el camino que nosotros estamos viviendo con un nuevo año lleno de bendición, con un pacto, con un compromiso fuerte a guardar la Torá y andar en los caminos de nuestros antepasados. Que así sea para todos nosotros, que nosotros que nos sientamos bendecidos este Rosh Hashanah, este Yom Kippurim, que seamos limpios por medio de la Teshuvah y no por medio de ritos que al fin de verdad no tienen simbolismo. Lo que más importante es entender profundamente que el cambio, el arrepentimiento, el remordimiento por hacer el mal y el pacto para hacer el bien es lo que trae la capará verdadera, y la renovación en este año viene por medio del retorno al camino de nuestros padres. Shana Tova Umetuká, que seamos todos nosotros inscritos Besefer HaChaim, en el libro de la vida, Parnasá Tová, de prosperidad y de todo lo bien, de refuá, de sanación y de cada tipo de bendición para nosotros, para nuestras familias y para nuestras comunidades. Shalom Uraja.